Hola a todos, mi nombre es Guillermo de Sin Cables y en esta ocasión les traigo un video sobre cómo convertir el CRS 326 24G2S+, que es la versión ya sea de escritorio o la versión RM, cómo convertirlo a booteo con Switch OS en lugar del router OS, que es el sistema operativo que traen por defecto. Lo primero que ya yo tengo previamente aplicado es que debemos tener una dirección IP dentro del rango 88 configurado de la 192.168.88.4 utilicé yo, pueden utilizar cualquiera distinta de uno en la interfaz de red de su computadora, y luego de eso podemos empezar. Simplemente accedemos a Winbox. Este equipo está reseteado a valores de fábrica, damos clic en OK, luego venimos a Sistema y a este apartado que dice Router Board. Acá verificamos que es un CRS 326/24G2S+, y nos vamos a Settings. Aquí cambiamos el Boot OS, que es el sistema operativo con el cual vamos a bootear. Esto funciona en casi todos los modelos de CRS que se puede bootear con Switch OS. Simplemente cambiamos a Switch OS, le damos aplicar, OK, OK y reiniciamos, reboot. Al momento de reiniciar, este equipo debería cambiar de bootear capa 2.3 y ser configurado por Winbox, debería cambiar simplemente a un switch configurable, que también, obviamente en capa 2.3, pero no tenemos acceso por MAC address, como podemos tener con los dispositivos con router OS, sino que acá solo tenemos acceso con IP. Por eso hice la especificación de configurar la interfaz con un IP dentro del rango de las direcciones por defecto de MikroTik, que es la 192.168.88.0/24. Ahí ustedes utilizan en lugar del 0 una IP distinta de 1. Acá vemos que el equipo tiene la versión 2.9 del Switch OS. Entonces, para bootear podemos simplemente hacer clic acá y fíjense que acá carga el comando http:// para enviarnos a un navegador. En este caso yo no le voy a hacer el inicio automático por el Winbox, sino que simplemente lo voy a copiar y pegar en esta ventana del navegador, y acá accedemos al Switch OS. Simplemente escribimos el nombre de usuario por defecto, contraseña en blanco, iniciar sesión. Y acá estamos en la configuración de el Switch OS en modo Switch. De esta manera tenemos todo el hardware y el procesador de 800 MHz y los 512 de RAM y todas las especificaciones de hardware de un router, pero únicamente dedicadas a un switch capa 2 configurable. Si nos venimos acá a la opción System, si ya nos cansamos del Switch OS o queríamos simplemente probar, acá tenemos una opción al final en System, una opción al final que dice Boot Router OS, y con eso volvemos a la configuración inicial y dejamos el equipo simplemente como un router OS con 24 puertos donde podemos crear un bridge, o lo devolvemos a Switch OS de la manera que ya aprendimos. Bueno, eso sería todo por ahora, y no olviden de hacer clic en seguir, y si están interesados le dan a la campanita y le dan un dedito hacia arriba para que reciban cada uno de nuestros videos que estaremos subiendo en este canal.